Bien, vamos a empezar la reunión esta tarde. Bienvenidos seamos todos, tanto hermanos de la plataforma como hermanos que van a estar en el Facebook Live y los amigos que también van a estar conectados o que lo van a ver después. Seguimos con el libro de Salmos, el capítulo 4, hoy por nuestro hermano Eduardo Rangel, que es el expositor de esta tarde. Noche. Vamos a empezar. Nuestro hermano Francisco, pues, va a empezar con la primera oración. Después de la oración, nuestro hermano Eduardo empieza con su estudio. Después que el hermano Eduardo termine, pues nuestro hermano Andrés Pon hace la otra oración. Y después, pues, los comentarios y las aportaciones que cada uno de nosotros tengamos. Seamos bienvenidos. Dios nos bendiga. Hermano Francisco. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado siempre sea su nombre. Gracias le damos a esta hora nuevamente por darnos la oportunidad de estar siempre por este medio para escuchar su santa y bendita palabra. A esta hora ponemos en sus manos a nuestro hermano Eduardo, que va a ser el que nos va a expresar su santa y bendita voluntad, que le bendiga siempre, que le ayude a recordar a esta hora todo lo que él estudió, preparó, para que con palabras entendibles, fáciles, nos pueda enseñar su voluntad. Bendiciones también para cada uno, los que aportamos un poco de nuestro tiempo para estar por este medio, para alimentarnos de su palabra, que esa palabra que vamos a escuchar posteriormente la llevemos a la práctica. A través de Cristo Jesús, le damos gracias, se lo pedimos. Amén. Tiene su tiempo, hermano Eduardo. Sí, sí, deme un segundo aquí. Dijimos que estábamos caray, en Salmo 4, disculpe. Me cerró aquí todo este asunto. Ya voy, ya voy. No me apresuren. Muy bien, sí se ve el asunto ahí, ¿verdad? Sí, mi hermana Isabel. Ahí está, hermano. Disculpen. Versículo 1. Cuando clamo, respóndenme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré, y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. He titulado este salmo o la lección como una observación, me habían dicho, para esta noche, eh, cómo obtener alivio de las circunstancias adversas, porque si el Salmo 4 es una continuación
del Salmo 3, o si el Salmo 4, perdón, si el Salmo 3 sirve como base para el Salmo 4, entonces vemos de que David está angustiado por lo que ha sucedido con su hijo Absalón y que sigue él ah, todavía aislado, sigue todavía escondido con algunos de sus fieles, esperando de que este problema con su hijo se resuelva. Dijo una señora que si me pidieran que diera el consejo que considero más útil para toda la humanidad, sería este. Espere que los problemas sean una parte inevitable de la vida. Es lo que vemos en la vida de David y en la vida de cada uno de nosotros, que hay momentos, hay días, meses, quizás años, donde todo nos está yendo bien, pero los problemas son inevitables en esta vida. Y la razón por qué son inevitables es por lo que sucedió allá en Génesis con Adán y Eva, que el pecado fue introducido al mundo y la felicidad perfecta, la vida en un paraíso, no siguió así. La vida está lleno de desafíos y el patriarca Job lo reconoció claramente. En Job 14, versículo 1 dice, el hombre que nace de mujer es de corta duración y lleno de perturbaciones. Y muchos salmos de David, abordan los desafíos y las dificultades que enfrentamos de la vida, reflejando nuestras luchas y aquel llamado universal a la existencia de Dios. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado noches sin descanso, buscando el consuelo de Dios en los tiempos de angustia. El Espíritu Santo ha inspirado una riqueza de salmos de lamento, guiándonos a través de nuestras pruebas y ofreciendo esperanza en nuestros momentos más oscuros. Y es lo que encontramos aquí en este salmo. A David escondiéndose, huyendo, tratando de escapar con su vida y también con aquellos pocos amigos fieles, soldados fieles, en aquellos momentos más oscuros de su vida donde su propio hijo quiere matarlo, usurpando su trono. Salmo 3 parece ser la base de Salmo 4 que escribió David y el contexto parece ser el intento rebelde de Absalón para derrocar a su padre. Y como en el Salmo 3, David encuentra paz a través de la oración, a través del canto, y confiando en que Dios lo ayudará, después de su oración puede decir aquella oración tan popular, bueno, en inglés es popular, cuando dice, ahora que me acuesto a dormir, ruego al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, ruego al Señor que guarde mi alma. Y es así como termina el Salmo 4 en versículo 8. Como si David dijera, al final de esta oración difícil, llena de angustia, como si David dijera, me resigno, ya dejo todo en tus manos y confío, yo me voy a dormir. Entonces, versículo 1, he dividido el salmo de esta manera. El versículo 1 es donde David invoca al Dios de justicia. En ese versículo 1, invoca a los piadosos para que se arrepientan. Perdón, el versículo 2 al 5 invoca a los piadosos, invoca a los pecadores para que se arrepientan. Y luego versículo 6 al 7, donde invoca a Dios para que sea bueno y para que la luz de su rostro brille sobre aquellos que necesitan arrepentirse. Y al versículo 8, aquella tranquilidad que David ah, dice, pues me voy a dormir. Veamos ahí en el versículo 1. En el versículo 1, David invoca a Dios
al Dios de la justicia cuando dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, en mi angustia me has librado, ten piedad de mí y escucha mi oración. La palabra justicia significa aquello que es moral y éticamente justo. Sobre el hecho de que Dios es santo y justo, David apela a Dios. David apela a Dios porque él confía o confiaba en que Dios cumpliría su pacto cuando escogió a David, cuando le llamó a que fuese el rey de Israel. Cuando le dijo de que de su familia, de su sangre, de aquella línea genealógica, pues iba a salir el Mesías. David confiaba en que Dios iba a cumplir con su palabra, con ese pacto que había hecho. En el Nuevo Testamento, Jesús ordena a sus seguidores no actuar con el espíritu de ojo por ojo, diente por diente. Y por eso cuando David dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, en mi angustia me has librado, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y la oración que hace David no es de desgracia o de que destruya a sus enemigos, pero es una oración donde él está pidiendo que tenga misericordia sobre sus enemigos. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús ordena a sus seguidores, a los cristianos, a los discípulos, a no actuar con el espíritu de ojo por ojo, diente por diente. Y David actúa con el mismo espíritu, dejando la venganza en las manos de Dios. Por eso puede decir la escritura, o por eso dice la escritura que mía es la venganza en Mateo 3, 5:38, repitiendo lo que dijo Dios a Moisés en Deuteronomio 32, versículo 35, Romanos 12 y Hebreos 10:30, porque justo es aquel que dijo, mía es la venganza. Y David no está tomando en sus manos la venganza, sino por eso dice, oh Dios de mi justicia, en mi angustia me has librado y ten piedad de mí. Esta es la oración que voy a hacer y escucha mi oración. Ahora, cuando usa la palabra ahí para el alivio de la angustia, en el versículo 1, David está dependiendo o tiene en mente y está dependiendo de la experiencia previa que él ha tenido en su vida. Por ejemplo, en Salmo 3, ahí esa lucha que estudiaron, sí, que estudiamos la semana pasada, antepasada, ahí con Absalón. O en 2 Samuel 11, cuando tuvo eh, cometió ese pecado o esos pecados con Betsabé y Urías, y luego tratando de cubrir ese pecado con la mentira. Él estaba angustiado, quebrantado, pero Dios, una vez que David se arrepintió, Dios fue justo y misericordioso con él en que lo perdonó. Y David reconoció eso en sus cantos y en sus oraciones cuando leemos los salmos, donde dice de que Dios fue muy piadoso, misericordioso con él, de que se olvidó de esos pecados, arrojándolos en el mar más profundo, para jamás traerlos a memoria de nuevo. La palabra angustia tiene una definición muy interesante. Angustia significa o se usa para describir un lugar estrecho y angosto, que debe estar algo encerrado, o el pensamiento es de algo encerrado. Por ejemplo, como ilustración, en los tiempos medievales, vi una familia que había tomado poder en el área de Roma, y para ellos torturar a sus enemigos, nos metían en una cárcel. Y la cárcel era pues un cuarto muy amplio. Es más, el que entraba en esa cárcel la veía y pensaba, wow, parece un apartamento, es algo muy amplio. Y tenía su cama,
tenía su silla, su mesa, eh, parecía un apartamento. Pero a lo que no se daba cuenta al principio, las primeras 3, 4 semanas o mes, 2 meses, era de que poco a poco las paredes se iban moviendo y esa cárcel que parecía un apartamento se iba encogiendo, iba reduciendo en tamaño. Y era una tortura psicológica porque ya al pasar algunos meses, ya es cuando realizaba que esa cárcel se estaba encogiendo, se estaba estrechando y haciendo más y más angosto y se sentía ya encerrado, sofocado. Y ya empezaba a acomodar la cama de otra manera para que cuando las paredes seguían encogiéndose, de una manera usar esa cama, la mesa y la silla para tratar de ponerle un alto a la pared. Pero llegaba un momento donde la cama reventaba, la silla y la mesa también reventaba, hasta que ya la pared estaba presionando al cuerpo del reo y hasta que ya esas paredes hacía que el cuerpo reventara, la cabeza, el cráneo reventara por el lugar está muy estrecho, muy angosto, muy encerrado. Otra ilustración, la leemos ahí en Jonás capítulo 2, versículos 5 al 7, cuando estaba en el vientre del gran monstruo marino o la ballena. Estaba apretado por todos lados, las algas se enredaban en su cabeza y se quedaba sin oxígeno. Dice ahí en el versículo 5, las aguas me envolvieron hasta la muerte, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra me rodeó con sus cerrojos para siempre, pero tú sacaste mi vida de la fosa. Oh Señor Dios mío, cuando desfallecía, es decir, cuando se le acababa el oxígeno, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Luego en el versículo 1 del Salmo capítulo 4 también utiliza, aparte la palabra justicia, angustia, usa ahí otra palabra muy, muy interesante donde dice, dame alivio o que me has librado de ahí. Esa palabra alivio viene del hebreo raukab, que significa ensanchar o extender, poner en un espacio abierto. Es decir, que cuando estaba David angustiado y se sentía estar en ese lugar tan estrecho, cuando se sentía que estaba allí muy apretado, sin poder encontrar la salida, sin poder encontrar, sin él mismo poder salvarse, que es cuando Dios le extendió la misericordia que se menciona en el versículo 1 también, que en el hebreo la palabra misericordia, Canaán, significa literalmente doblarse o inclinarse en bondad hacia el inferior, hacia el hombre. O sea que Dios se dobló, se bajó al nivel del hombre para darle alivio, ensanchar o extender y sacar al hombre de ese lugar de angustia y ponerlo ahora en un espacio abierto donde puede ahora pensar claramente, respirar claramente o respirar sin dificultad por la misericordia de Dios. Y David podía decir esto en el versículo 1, todo lo que dice en el versículo 1 lo podía decir no porque era una invención, no porque fue una fe espontánea, sino porque fue una fe como la de Abraham, que fue probada, que tuvo evidencias para que fue una fe que creció poco a poco hasta llegar a este momento donde David podía decir, por mis experiencias previas, yo puedo hacer esta oración sabiendo de que tú, Dios, eres misericordioso,
y eres justo. Todo lo que recibimos de Dios se debe a la misericordia de Dios. No merecemos la misericordia de Dios. Lo que merecemos es solamente su ira. Pero Dios se inclina para ayudar a los seres humanos necesitados, o sea, a todos, y es aquel que extiende su misericordia hacia nosotros. Y la plegaria de David, fíjense otra vez en el versículo 1, la última parte del versículo 1. ¿Qué es lo que quiere David? Respóndeme cuando clamo. Última parte del versículo 1, y escucha mi oración. Es lo que David quería. David quería, escucha y responde a mi oración. Y como he venido diciendo que David tuvo una relación con Dios desde que era un pequeño pastor, desde los campos hasta los campos de batalla, desde los campos del rebaño de las ovejas hasta los campos de batalla con aquel gigante. Dios nunca le había fallado. David oró con la plena seguridad de que Dios, tal como lo había hecho con muchos otros, lo haría con él en este momento, que Dios iba a responder a su oración. Pero más que responder a su oración, Dios estaría presente con él. Y esa es una aplicación que quisiera que quedara claro para nosotros hoy en día, de que Dios siempre está presente, dispuesto a mostrar su poder en nuestro favor y que satisfaga todas nuestras necesidades con abundancia, que no es necesariamente que nos provee y nos da lo que necesitamos, lo más importante, sino que esté presente con nosotros en los momentos de tribulación y angustia, que Él está allí con nosotros. Otra aplicación que podemos ver desde el versículo 1 es que el poder de la oración proviene en parte de nuestros recuerdos de lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros, de cómo nos ha ayudado, cómo nos ha sacado de aquellos momentos de angustia. Satanás quiere hacernos olvidar cómo Dios ha respondido, cómo Dios nos ha librado, cómo Dios ha contestado las oraciones. Y una vez que nos olvidemos cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros, es cuando empezamos a flaquear en nuestra fe. Con fe en sus promesas, con fe en las promesas de Dios, podemos enfrentar cualquier prueba con coraje y esperanza. Romanos 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 1 Corintios 1, versículo 9, fiel es Dios por medio del cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Deuteronomio 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, el Dios de la verdad, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos. Y es lo que David tenía en mente cuando empezó esta oración, este salmo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En mi angustia me has librado. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Ahora, en los versículos 2 al 5, le titulo esta sección donde David le llama a sus enemigos a que se arrepientan. Eh, Debatí un poco si en estos versículos, si David estaba haciendo intercesión por sus enemigos,
pero entre más lo leía y más lo estudié, entre más lo leí y más lo estudié, eh, no era intercesión, no es intercesión, sino es más un llamamiento a que estos enemigos, incluyendo a Absalón, pero más a los que eran fieles a David en su tiempo y ahora habían cambiado su fidelidad y estaban siguiendo a Absalón. David está pidiéndole a ellos, les está implorando a que se arrepientan y que dejen ese camino de pecado y regresen a lo que es lo correcto. Dice en el versículo 2, hijos de hombres, y la frase hijos de hombre es un hebraísmo que se usaba en ocasiones para referirse a hombres de poder, hombres de estatus o en esta ocasión hombres de liderazgo en un ejército. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Yo entiendo que en el versículo 3, cuando dice David, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, que él está hablando de sí mismo. Versículo 5, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Bueno, veamos estos versículos en un poco más en un poco de detalle. En el pasado, David invocó a Dios para que castigara a sus enemigos e incluso para que los destruyera por completo. Pero en esta oración y en esta ocasión, pide a Dios que tenga misericordia de sus enemigos. Ahora, uno tiene que preguntarse, pues, ¿por qué David ahora pide misericordia para sus enemigos en vez de una destrucción o un castigo? Yo llego a la conclusión que la razón por qué David pide misericordia es porque en esta ocasión está por encima o está por medio su hijo Absalón. En otra ocasión no estaba su carne y su sangre ahí encima de todo esto. Esa es otra indicación de que el Salmo trata sobre David y su hijo Absalón. Y digo esto porque cuando estaba desarrollando este estudio, varios comentaristas dicen que este salmo no tiene nada que ver con el tercer salmo. Eh, pero yo confío que sí está conectado con Absalón. Los enemigos de David eran su hijo y sus compatriotas, los amigos de la antigüedad y su administración y ejército, su administración del ejército, más bien dicho. Y por eso creo que no deseaba su destrucción, sino su arrepentimiento. O puede ser de que David ya estaba cansado de la batalla, de la lucha, que la traición política ya lo había cansado. En el versículo 2 dice, apártate de la calumnia y la ruina del rey de Dios. Es decir, él está pidiendo que abandonen las actividades inútiles. Es inútil oponerse al ungido de Dios. Dios ungió a David como rey, no ungió a Absalón como rey. Y es inútil, como se le dijo a Pablo, dar coces contra el aguijón. ¿Para qué te haces daño? Ustedes están inútilmente siguiendo y dando su fidelidad al que no es el ungido de Dios. La oración de David fue para los hombres que una vez cantaron. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000 en 1 Samuel 18:7. Eran los mismos que buscaban su destrucción. Y dice David, dejen de mentir. Los hombres de Absalón mintieron acerca de cómo David había llegado a ser rey.
En los ojos de ellos, Absalom y Simei los habían convencido de que David le había robado el trono a Saúl. Pero fue Dios quien le arrebató el trono o el reino a Saúl. Ahí en 1 Samuel capítulo 15 lo leemos. Los hombres de Absalom fueron convencidos de que David estaba recibiendo lo que él merecía por haberle quitado, arrebatado, robado, como quieran verle, o como quieran decirlo, el trono, el reino a Saúl, pero no fue así. Simei, mientras maldecía ahí en 2 Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando él decía, sal, sal, hombre sanguinario, sin vergüenza, el Señor te ha pagado por toda la sangre que derramaste en la casa de Saúl, en cuyo lugar reinaste, el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has venido a la ruina por ser un hombre sanguinario. Mientras él decía estas mentiras, Absalón y sus seguidores creyeron esta mentira y la creyeron porque quizás querían ya creer algo algo diferente de lo que David estaba diciendo. Ya tenían ganas de un liderazgo nuevo, no sé, pero creyeron la mentira de Simei y David le dice, ya dejen de la calumnia, apártense de esa calumnia y la ruina del rey de Dios, porque yo soy un rey ungido por Dios y no voy a ser destruido por ustedes. La mentira y la calumnia no me va a destruir porque Dios me ungió. A quien no ha ungido es a mi hijo. En el versículo 3, dice, pues no se opongan a los piadosos. El Señor los ha apartado para sí mismo. Los enemigos de David no pudieron prevalecer contra David porque Dios estaba con él. El Señor había apartado o separado a David para sí mismo. Era uno que pues, David era el ungido de Dios, ¿cómo más se puede decir? David era elegido de Dios, el ungido y elegido de Dios. Y el Señor había hecho un pacto con él para confirmarlo en 2 Samuel capítulo 7. El Señor responde a las oraciones de David. David tenía una confianza inquebrantable en Dios, en que Dios iba a escuchar y responder sus oraciones. Junto con las ambiciones fútiles de sus enemigos, las oraciones o los deseos de sus enemigos iban a ser inútiles. Dios le iba a responder a David y no a ellos. Dios respondería cuando David, no ellos, lo llamara. Dios iba a escuchar a David, no porque Dios estuviera de su lado, sino porque David estaba al lado del Señor. Yo creo que eso es importante que entendamos, que Dios no escoge lados, Dios no tiene sus favoritos, Dios protege a los justos, a los obedientes, pero porque uno escoge o decide de ser obediente a Dios. Ya en el versículo 4 dice David, deberían temblar y no pecar. Pero yo creo que esa instrucción ahí no es para sus enemigos. Versículo 4, tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Perdón, parece que sigue aquí la amonestación a sus enemigos, a que permanezcan despiertos y que cuando estén en sus camas, que no puedan dormir. Es decir, que su conciencia les moleste, que su corazón
les alerte a lo que ellos están haciendo es lo incorrecto. Que si siguen ellos fieles a Absalom, van a la ruina. Que en vez de estar allá haciendo lo malo con Absalom, que ofrezcan sacrificios de justicia y que confíen en el Señor. Y en el versículo 5, la amonestación es que se acerquen a Dios, que confíen en Él, no confiar en el hombre, no confiar en en sus propias fuerzas, en su inteligencia, en sus esquemas, pero confiar en el Señor. Por eso parece ser que en el versículo 5 termina con con la frase y callen. Que ellos busquen en sus corazones, en lo más profundo de su ser, que investiguen en lo más profundo de su ser y verán de que lo que ellos están haciendo, ellos mismos van a caer, que lo que están haciendo es lo incorrecto. Si callan. Y así van a regresar a Dios. Se nos trae los versículos 6 y el 8. Muchos dicen, pues, ¿quién nos va a mostrar el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Esta sección la he titulado, bueno, no me deja llegar allí, pero la he titulado que hay que invocar a Dios para que sea bueno. A ver si puedo regresar así. Que invoquemos a Dios para que nosotros seamos buenos y permitamos que la luz del rostro de Dios brille sobre nosotros. Dice en el versículo 6, muchos se preguntan si alguien puede ayudarnos o mostrarles algo bueno. Hay dos maneras en que uno puede interpretar este texto. Si aquí los enemigos de David están diciendo esto, puede ser. Pero yo creo que más bien son los seguidores de David, los pocos fieles que quedaron con él, que han estado huyendo, que se han estado escondiendo por mucho tiempo, que ahora ellos dicen, preguntan, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a estar escondidos, huyendo? ¿Hasta cuándo seremos fugitivos en nuestra propia tierra? Los seguidores fieles de David ahora eran una minoría. Parece que, por lo tanto, se sentían desanimados. Y si es así, sería normal preguntarse quién nos va a ayudar, quién nos va a rescatar. Y David responde en el versículo 7, solo Dios puede llenar tu corazón de alegría. Y David aquí le pide al Señor que hiciera por sus fieles, por los seguidores fieles, lo que Dios había hecho con David. Que Dios había transformado el espíritu de David del temor a la fe, de la oscuridad a la luz, del desaliento
a la esperanza de la tristeza, a la alegría. Los salmos, como me imagino que se explicó en la introducción de toda esta serie, que los salmos, algunos son cantos, otros son oraciones, unas son peticiones, otras son que petición y oración no siempre es lo mismo, que otras son cantos de llanto, cantos de acción de gracias. Pero cuando David arreglaba los salmos de canto, en muchas ocasiones sus cantos era resultado de una desgracia o de una tristeza, una tribulación, algo de angustia, pero convertía esa situación en un canto. Y por eso digo que David aquí en este salmo, especialmente en los versículos 6 al 8, cuando sus, sus fieles dicen, ¿quién nos va a ayudar? Eh, ya de tanto tiempo aquí escondidos como fugitivos, ¿quién va a extender la misericordia para ayudarnos? Y David le pide al Señor que haga por ellos lo que Dios ha hecho con David en sus momentos más bajos y más oscuros. Que así como Dios había transformado el espíritu de David del temor a la fe, de la oscuridad a la luz, del desaliento a la esperanza, de la tristeza a la alegría, que haga lo mismo con ellos. Que así como el Señor le había dado a David la victoria en su espíritu, su noche oscura irradiaba el gozo y la gloria que solo pueden provenir de una manifestación de la presencia del Señor. Juan 14:21, que así haga lo mismo con estos soldados. Nada podía compararse con la presencia de Dios. Nada podía compararse, según David, con sentir el calor de la presencia de Dios. Dice, ni siquiera la abundancia de trigo y de vino en el reino. Porque solo Dios puede darnos la seguridad y darnos esa paz y tranquilidad de dormir en paz. Este rey David, amenazado, abrió su corazón al Señor. La paz insondable de Dios inundó su corazón y su mente. Fue como Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es como si David terminara este salmo diciendo simplemente, ya en las manos de Dios dejo todo, yo me voy a dormir. ¿Qué haría el atribulado rey bajo el manto oscuro de la noche? ¿Estaría de guardia armado y dispuesto a defenderse? ¿Qué haría respecto a la pelea que le esperaba mañana? ¿Pasaría la noche elaborando estrategias y diseñando un plan para la victoria? No. Él se acostaría y dormiría profundamente, sin temor a lo que la noche pudiera traer. Él fue alentado por el Señor mientras se enfrentaba a las batallas de mañana. Dios y solo Dios era su fuente de seguridad y eso era suficiente. Dios era el que iba a quedarse despierto para que a David pudiese dormir. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Eduardo, por la lección de Salmo 4.
Vamos a pedir a nuestro hermano Andrés que nos lleve en oración por la clase de esta tarde. Noche. Vamos a orar, hermanos. Poderoso Padre, agradecemos tu bondad infinita y tu gran misericordia, el hecho de haber enviado a tu precioso Hijo a morir en la cruz por nosotros y de tener, Señor, esa gracia tuya de hacernos partícipes de tu justicia por haber enviado a tu Hijo precioso. Ahora que hemos repasado este salmo, que hemos escuchado este salmo, nos damos cuenta, Padre, de que siempre, aunque tengamos aparentes méritos, siempre necesitaremos de tu gracia. Te agradecemos por nuestro hermano que ha trabajado en este salmo y lo ha presentado, rogándote que le bendigas siempre, que siempre le des ese ánimo de estudiar tu santa palabra para de esa manera enseñarla. Y rogamos que le bendigas a él y a su familia y también, Señor, que bendigas la plataforma en la que estamos, que nos animes, que nos ayudes para que sigamos siendo un foco para el esparcimiento de tu palabra, de tu evangelio, tanto para animar a nuestros hermanos como para edificar a aquellos que gustan de escuchar tu palabra y que todavía no han venido a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por la bondad y la misericordia que has mostrado, por nuestro hermano Oswaldo, quien ha presentado desarrollo en su salud. Rogamos que le sigas bendiciendo, que continúes ayudando y bendiciendo a nuestro hermano Luis Torres y también a nuestro hermano que ha sido mencionado algunas veces por nuestro hermano Moisés. Y así, Padre, por todos y cada uno de aquellos hermanos que están en el lecho del dolor, por favor, escúchales y dales fuerza, Señor, dales ánimo y la salud si es tu santa voluntad. Bendice a los hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo y que muchas puertas se abran para escuchar tu bendita palabra. Que siempre se haga tu santa voluntad en todas las cosas, Señor. Que siempre tengamos en mente, especialmente en esos momentos de dificultades, que tú no te apartas de nosotros, Señor, sino que nosotros decidimos apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, para comprender que tú siempre estás a nuestro lado y que si clamamos a ti, tú nos escuchas, porque eres un Dios de misericordia y de amor. Que se haga siempre tu voluntad en todas las cosas, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano Andrés. Gracias, hermano Eduardo, por la lección. Vamos a empezar con las aportaciones, los comentarios. Primeramente está nuestro hermano Francisco, después nuestro hermano Andrés, después nuestro hermano Moisés, después nuestro hermano Jesús y después mi persona. Y si el hermano Eduardo quiere pues dar un poco más, pues también tendrá su tiempo. Hermano Francisco tiene su tiempo. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Eduardo, por ese excelente estudio que es de gran ánimo para cada uno de nosotros, tener la misma actitud que tuvo David, a pesar de las adversidades, pues lo primero que él hizo pues, fue invocar y poner las cosas en las manos del Señor. Entonces, lo que nosotros también debemos de hacer hoy, independientemente de cualquier situación adversa que estemos pasando, pues de igual manera debemos invocar a Dios porque Él es el único que nos puede ayudar. Vemos a David también animando, por decir así, a sus enemigos para que se arrepintieran y sirvieran al Señor de la misma manera que Él lo estaba haciendo. De igual manera nosotros pues debemos de animar a los amigos también para que ellos busquen al Señor y también les sirvan, así como nosotros lo estamos haciendo.
Y vemos la confianza o la fe que también David tenía en Dios a pesar de las adversidades, pues ya lo decía nuestro hermano Eduardo, al final de que él se acostó sin preocupaciones, sin pensar en sus enemigos, sin pensar qué iba a pasar mañana o qué le podía pasar esa noche, él simplemente dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces nosotros de igual manera hoy pasamos no las mismas situaciones que estaba pasando David en ese momento, pero sí pasamos situaciones al ver si no permitamos que eso nos quite el sueño. De la misma manera que David fue a descansar, pues de igual manera nosotros también debemos de irnos a cama con esa fe y esa confianza que el Señor está ahí y siempre va a estar ahí con nosotros. Gracias, hermano Eduardo, bendiciones, de igual manera bendiciones para cada uno. Gracias, hermano Francisco. Gracias. Hermano Andrés. Sí, pues solamente para decirle gracias a nuestro hermano Eduardo por su trabajo. Fue edificante y sobre todo pues esta información que nos ayuda para tener presente el momento de dificultad y también el momento de estar siendo abatidos por los enemigos, pero también el consuelo que nos da el estar fieles con Dios. Muchas gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Andrés. Nuestro hermano Moisés. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Eduardo, por su estudio. Sin lugar a dudas ha sido de ayuda, como todos los salmos. Como ya se dijo, algunos son cantados y otros, pues, son súplicas o plegarias que hace a Dios, David en este caso. A veces me quedo con la enseñanza del Salmo 4 que a veces los impíos parecen triunfar y siguen tranquilos en medio de su maldad. Y de hecho hay momentos en que, así lo siento en el caso de David, había momentos en que los sentía o que sentía como si eh, el salmista, al ver que los demás le avergonzaban, pues, o menospreciaban, sentía que estaba solo. Sin embargo, Dios lo ve todo, lo analiza todo. El Señor tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y debemos continuar confiando en Dios, porque al final de cuentas Él y en su justicia, como ya se dijo en el estudio. Entonces, la justicia de Dios, pues sabemos que no dejará al impío sin castigo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en términos generales me quedo con esa enseñanza y es un reflejo este salmo de David hablando a todos o hablando a todos a través o mientras se dirigía a Absalón, ¿verdad? El mensaje del salmo es que, pues, las victorias de los pecadores, las victorias que parecen de los pecadores son solo temporales y sin sentido y que solo el arrepentimiento puede traer pues verdadera felicidad. Es que con esto enseñanza me quedo de tu hermano, ¿verdad? Del Salmo 4 y muy agradecido por esto, hermano Eduardo. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Mario. Gracias. Gracias, hermano Moisés. Hermano Jesús, tiene su tiempo. Sí, mis hermanos, buenas tardes, un gusto saludarles. No pude escuchar, no tuve la dicha, ¿verdad?, de escuchar el mensaje de nuestro hermano completo, por ahí, una confusión, ¿verdad?, en el tiempo de mi parte, un descuido, ¿verdad?, del cual pido disculpas a mis hermanos. Y bueno, lo que sí puedo decirles, hermanos, aplicando en este mensaje que ha así dado a conocer nuestro hermano, que mediante la palabra de Dios, mediante estudios, ¿verdad?, aparte que he tenido acerca de este Salmo, capítulo 4, bueno, podemos aplicar, ¿verdad?, Eh, algunas de ellas en nuestra vida. El Salmo 4 nos enseña que en tiempos de dificultad y oposición podemos acudir a nuestro Dios como nuestro defensor y fuente de paz. David nos muestra que la verdadera satisfacción y paz no depende de circunstancias pues externas, ¿verdad?, sino de una relación con nuestro Dios.
Aquí hay algunas lecciones, ¿verdad?, que podemos aplicar en nuestras vidas. Por ejemplo, número uno, buscar a Dios como nuestra justicia. Cuando enfrentamos injusticias, ¿verdad? En el lugar de tratar de vengar nosotros mismos, bueno, debemos de confiar en que Dios ve y juzga con justicia. Punto número dos, reflexionar antes de actuar. Bueno, en momentos de ira o dolor es importante meditar y pedirle a Dios que guíe nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras reacciones para no pecar. Punto número tres, recordar las bendiciones, ¿verdad? De Dios. Al igual que David, podemos recordar cómo Dios ha estado presente en el pasado para fortalecer nuestra fe ahora en el presente, ¿verdad? Nuestro Dios nos sigue fortaleciendo, nos sigue ayudando. Hay que recordar esto, ¿verdad? Siempre tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuatro, confiar en la paz que Dios ofrece. La paz que Dios nos da nos permite, pues, descansar y confiar en Él en medio de las pruebas, recordándonos, ¿verdad?, que Él es justo y soberano. Y bueno, ya para terminar mi comentario, mis hermanos, es un recordatorio poderoso, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios y de cómo la verdadera paz y justicia solo se encuentran en Él, en nuestro Dios. David nos invita a descansar en la presencia de Dios, ¿verdad?, a confiar en su justicia y a encontrar en Él la fuente de nuestra alegría y seguridad. Muchas gracias, mi hermano Edward, por este mensaje, ¿verdad? Por lo que alcancé a escuchar. Agradecido con nuestro Dios por así como quiera darme la oportunidad de conectarme. Y bueno, este es mi comentario, mis hermanos. Un saludo fraternal a todos. Gracias. Gracias, hermano Jesús. Agradeciendo a nuestro hermano Eduardo por esta lección del Salmos 4, donde podemos ver a un David pues siempre apelando a la misericordia, a la justicia de Dios. Dios es justo y aunque pensemos que los enemigos están triunfando, pues la justicia de Dios vendrá muy pronto a socorrer. Dios está con lo justo, lo vemos en Lot, cuando Dios lo rescató de esas ciudades a las cuales siempre la justicia de Dios estará gobernando y en su momento llegará. Por eso debemos de confiar en su justicia. Eh, bien, si nuestro hermano Ismael quiere comentar algo también, pues tiene su tiempo. Y hermanos, pues yo estoy igual que Jesús. Yo por el tiempo descuidé, pues nos fuimos una hora de regreso, como dicen, para atrás. Y por eso me metí ahorita apenas. Pues, apenas eran las 6. Y no, ya que se acabó nuestro hermano Eduardo. No fue mi intención, pero yo lo quería haber oído, pero entré a tiempo que ya se acabó. Y pues no, no, ¿qué comentario podré dar? Todo lo que puedo decir es de que yo sé que Eduardo hace buen trabajo y me voy con eso y después quizá lo pueda oír. Así de que lo siento, hermanos, perdónenme. Perdonado. Muy bien, ¿no? Hermano Eduardo, si quiere comentar. No, muchas gracias a todos. Gracias Bueno, por la paciencia cuando llego tarde, ya cada muy, vez. muy bien, hermano. Entonces, vamos a pedir a nuestro hermano Ismael que haga la última oración. Pedimos que ore por la esposa de nuestro hermano Eleazar, que está en el hospital. Por eso el hermano no pudo estar hoy, porque está con su esposa en el hospital. Hermano Ismael, Ok, tiene su tiempo. vamos a ir en oraciones. Gracias. Hermanos, oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día más de vida. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti. Primeramente, en este momento, bendito Dios, te pedimos por la esposa de nuestro hermano Eleazar, que está delicada. Bendito Dios, cuídala, ayúdala y bendice las medicinas que toma. Sé, bendito Dios, también con los otros enfermos, como nuestro hermano Oswaldo, que también está enfermo y
hermanos en Cristo de las congregaciones, de todos los que estamos aquí en la plataforma. Sabemos bien que hay algunos. Te pedimos por ello, bendito Dios. Te pedimos también por este mensaje que el Señor Eduardo, que edifique, anime a todos y también los que vayan a escucharlo, ah, que también puedan ellos ser animados y puedan agarrar mucho provecho de este mensaje. Sé con el guardo también para que él siga enseñando así como lo hace. Bendice a su familia y ayúdalo de donde está, y cuando salen series, pues también. También sé con todos los otros hermanos que están aquí en la plataforma, los predicadores. Se ve muy bien que es un trabajo pues siempre bastante serio, y es un trabajo que requiere mucho estudio, mucha paciencia, y requiere también que sigamos ejemplos a todos. Padre Celestial, te pedimos el perdón de pecados. Sabemos que siempre fallamos, si no es en una cosa, es en otra, pero tú que eres pues, el gran Dios, y te pedimos que tú nos ayudes y nos perdones en cualquier cosa que te hemos fallado, para que sigamos adelante y así esperar la venida de Cristo. En aquel día podamos ser de aquellos que no, nos vamos a salvar. Padre Celestial, ayuda a esta plataforma también que siga adelante, que siga en pie, y que sea con nuestro hermano Mario también, que él es el que está encargado. Ayúdalo, bendito Dios, que él siga adelante en este trabajo. Todo lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Ismael, por la oración. Gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados en Facebook Live o que lo van a ver después en el canal de nuestro hermano Andrés Pon. También a nuestros amigos que se conectaron, esperando que este estudio también sea de provecho para cada uno de ellos. Y en lo que le podamos ayudar, pues siempre estamos aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo lunes, si Dios nos presta la vida, continuaríamos con el Salmo número 5. Bendiciones y que Dios siempre les cuide.